Bueno, estamos aquí en este cruce de caminos porque habrás de saber, Manuel, que este es un podcast nocturno que tengo aquí todas las noches y que voy creando poco a poco. La mayoría de las veces es un monólogo, es una homilía que me lanzo aquí para liberar las tensiones del día cuando ya me voy a ir a la cama. Pero ahora estoy trayendo a personas, ¿no? Para conversar, para que la cosa sea mucho más amena, porque yo ya me cansé de hablar y prefiero escuchar, que me parece es mucho más rico. Así que bienvenido seas, querido Manuel Parra Aguilar, que te voy a presentar de la manera más sencilla y más potente que yo puedo. Es un poeta verdadero. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Alex, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo. ¿Y cómo estoy? Pues estoy contentísimo, fíjate. Estoy muy contento, estoy muy alegre. Me imagino. Dirían mis amigos psicólogos que si estoy. Y nada, pues contento de charlar contigo nuevamente. Ya hace rato que no nos conectábamos para charlar. Sí. Pero pues aquí estoy, Alex, aquí estoy. Y bueno, vamos a conversar un rato, ¿no? A ver qué temas traemos ahorita. Sí, vamos a hablar de una manera total y absolutamente desaliñada, ¿no? Porque aquí no hay ningún guión, no hay ningún script, no hay ninguna idea preestablecida. Yo a Manuel, más allá de que le hablé para ponernos de acuerdo, pues no le dije de qué iba la cosa, ¿verdad? No le dije qué le iba a preguntar, de qué íbamos a hablar, porque esto no tiene una función periodística, pues yo no tengo ninguna obligación de obtener información de Manuel, no es mi intención. Mi intención es mucho más rupestre y a mi juicio más necesaria, que es hablar simplemente, ¿no? Presentarse un hombre delante del otro para conversar y que sucedan la siempre agradable conversación. Sin embargo, pues yo no desconozco que esta no es una conversación privada, ¿verdad? No estamos hablando por teléfono, se supone que estamos hablando aquí para que otras personas nos escuchen. Así que, bueno, para esas personas que nos van a escuchar en algún momento, pues hay que ponerles un poco el contexto de quién es Manuel, que es el personaje principal de esta historia, ¿no? ¿Por qué está aquí Manuel? ¿Quién es Manuel Parra Aguilar? ¿Por qué estás aquí hablando conmigo? Además de que eres amigo mío, ¿verdad? ¿Por qué estoy hablando aquí? Bueno, estamos hablando, ¿no? Tú y yo. Si antes habíamos conversado, hemos tenido varias conversaciones en torno a la cultura en general, lo que pasa en Sonora, sobre poesía, el poema en prosa, hemos charlado tú y yo, y bueno, o sea, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Mi pregunta, pues, bueno, si es para mí la pregunta, ¿quién es Manuel Parra Aguilar? Bueno, no sé si es tema que yo hable de mí, ¿no? No, pues de eso se trata, de que trates tú, que te abordes a ti mismo, ¿verdad? Bueno, yo te voy a ayudar un poquito, te voy a empujar para que te lances al escenario sin vergüenza. Decía que eres un poeta verdadero, ¿no? Es decir, un hombre que ha sido capaz de construir una obra, de estar construyendo una obra con una conciencia de su trabajo muy, muy clara, ¿ya? Y que además, pues es un actor, podemos decir, de la cultura en Sonora y en México, y cada vez su obra pues se va extendiendo más y tiene contactos virtuales. Ha tomado el toro por los cuernos, ¿no? Ahora durante la pandemia, y yo lo he visto muy activo a Manuel a través de sus talleres, a través de sus capacitaciones, de sus, ¿cómo se llama? De sus encuentros, pues en torno a la poesía principalmente, ¿no? Entonces por ahí podemos entrarle, Manuel, vamos a entrarle por el lado de la poesía, que es central en tu vida y creo que en la mía también. Entonces dime, ¿cómo llega la poesía a tu vida? Alguna vez hablamos y me contaste una historia muy bonita, muy novelesca, ¿no? Vamos a entrarle por ahí, ¿qué te parece? Pues mira, Alex, no sé si... Bueno, eso queda así nada más entre, como tú señalabas, ahorita la historia novelesca, ¿no? Uh-huh. Acá, a lo mejor por cuestiones de tiempo y, bueno, ¿quién más quiere escuchar a Manuel, ¿no? Uh-huh. Pero, pues bueno, digamos que comencé de manera...
pues autodidacta. Creo que todos comenzamos de esa manera, ¿no? De una manera autodidacta, por interés, curiosidad, acercarse a la poesía. Y en mi caso fue acercarme ahora sí que conozco lo que es las cuestiones sintácticas, ¿no? El ritmo sintáctico, las repeticiones, ese sonsonete en algunos textos de los libros de la primaria, a mí me llama mucho la atención. Y yo me acerqué a la poesía por ello, ¿no? Y además también ya en la secundaria, pues igual porque nos tocó en una época en la cual a uno lo ponían a leer como castigo, ¿no? O sea, te portabas mal y hay que leer. Y te quedabas sin receso y hay que leer. Entonces a los, no sé, 13, 14, 15 años, uno lo que quiere es salir, jugar fútbol, andar con los compas. Sí. Y ese fue mi caso, ¿no? O sea, por castigo tienes que leer. Y a mí se me quedaba la lectura. Ahorita comentaba yo lo de las repeticiones, los ritmos sintácticos. Y en uno de esos castigos de la secundaria, me acuerdo que nos ponían a leer la sonatina de Rubén Darío. O sea, y aún leo el poema de Rubén Darío y me da cosa, ¿no? O sea, pensar cómo te tenían ahí a recitar la sonatina mientras yo veía por la ventana a los compañeros jugar fútbol, ¿no? Y la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Y ahí estamos 2, 3, 4 chamacos recitando la sonatina, ¿no? O sea que, que tu encuentro fue punitivo, ¿no? Te ponían ahí, te castigaban con la lectura de poesía, ¿no? Pues yo lo vi en ese entonces como un castigo, ¿no? De hecho era una imposición, era un castigo. Y ahorita lo veo, oye, salvo la sonatina, disfruto otros poemas, ¿no? De Rubén Darío. O sea, ya me acerco a otros, del mismo Rubén Darío, de otros autores, y sigo lo mismo. La idea, a mí me llama la atención en poesía, la imagen y el ritmo sintáctico, ¿no? Estas repeticiones que fueron las que me marcaron en un inicio. Y a través de estos, pues, yo comencé a escribir, a practicar los que yo creía que eran poemas, ¿no? Tú sabes, uno está joven y comienza a escribir cualquier barrabasada. Y bueno, yo también. A ver, pero no te me vayas tan adelante. Tu primer contacto con la poesía o con la literatura viene entonces en la escuela. En la escuela primaria. ¿Te acuerdas de esos libros de texto donde venían unas imágenes muy padres y venían poemas de García Lorca, las ¿cómo se llaman? Estas adaptaciones que hacía Armida de la Vara de los cuentos, ¿no? Unas adaptaciones que sean preciosas, de cómo el cocodrilo, el tronco se convirtió en cocodrilo, qué sé yo, y esas leyendas que estaban muy chéveres. Ahí comencé yo. Me gustaba mucho leer, ahí sí me gustaba mucho leer. ¿Y qué edad tenías? Ahí sí me gustaba mucho leer. Oye, ponerle estaba yo en la primaria, fue del siglo pasado, fíjate, 17, 8, bueno, a los 7 no leía, ¿no? Vamos a ponerle 8, 9 años, ¿no? Te dan los libros de español lecturas, creo que se llamaban, lecturas, y ahí comencé a leer. Sí, es cierto. Comencé a leer yo. Así se llamaban, es verdad. Fíjate que yo comparto contigo eso porque cuando yo exactamente tenía la misma edad que tú, leía cuando llegaban los libros de texto a la escuela, que llegaban ahí 2 semanas después de que empezaba el curso, yo me emocionaba mucho. Y entonces nos los entregaban, entonces eran nuevos, ¿no? Y eran, hoy que lo pienso, pues eran unos libros muy corrientes, pues, ¿no? De una calidad de física muy, muy baja. Pero el olor de esos libros que estaban hechos en un papel así como reciclado, no sé qué diablos sería, me lo tengo fijo, todavía lo tengo fijo. Y hay 2 cosas más, todas las ilustraciones, como tú dices, y la tipografía en unas letras grandes, muy redondas. Y entonces me acuerdo que me ponía y me los echaba todos, ¿sabes? O sea, me los leía, el de lecturas, era fascinante. Y entonces comparto contigo ese encuentro con la fantasía, que no es un encuentro con el lenguaje. No sé si fue a ti, en tu caso así, pero en mi caso no fue un encuentro con el lenguaje, era un encuentro con la imaginación, ¿verdad? Obviamente estaba lejos de teorizar sobre lo que representaban aquellos textos para mí, pero era una extensión del juego, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que en tu caso haya sido un castigo, que te hayan puesto a
a declamar ahí o a repetir la sonatina de Rubén Darío. Y entonces, en tu casa o en otros contextos, ¿tú no tenías encuentro no tenías la experiencia de la lectura, Manuel? Sí, ya después, ¿no? Ya después yo estando por ahí ya más grande, ¿no? Vamos a ponerle 16, 17 años, yo andaba de vago. La verdad, yo andaba de vago ahí en mi barrio, conociendo a ver, pero la ciudad de Hermosillo. Son 16, 17 años. ¿Y qué pasó entre los 7, 8 y los 16, 17 años? ¿No leíste nada? No, te digo, se acabó la primaria en mi caso, terminas a los 12 años. Como a los 12 pasas más a o la menos. secundaria, pasas a la secundaria y ahí donde ya viene el castigo, ¿no? De leer a la sonatina. De leer a la sonatina, ya yo no quería saber nada de la lectura, por favor, que no me pongan a leer. Y aquí está, fíjate, Alex, ahorita que compartimos la misma generación, no sé si te tocó a ti, que incluso se ponían en la secundaria esta idea de declamar poemas. Sí. En mi secundaria había un afán por declamar poemas. Obviamente a mí me daba pavor pasar frente a un público y leer, recitar y sentir, recitar de manera afectada el poema. Sí. A mí me molestaba muchísimo. Sí. Obviamente yo nunca participé en eso. Oye, pero fíjate qué curioso, ahí soy divergente, ¿no? Porque en mi caso a mí me engancharon en eso luego, ¿no? Y a mí me fascinaba así como un exhibicionista, ¿no? Y me subía. No era tan afectado, debo reconocerlo, no era tan afectado, pero sí le ponía mucha crema a los tacos, ¿no? Y era una especie de estética, ¿no? Una especie de un género, pues, ¿no? Del declamador. Y entonces ahí estas poesías le decía, ¿no? Estas poesías cívicas o moralizantes, ¿no? Y pues mira, te parecerá mentira, pero yo te puedo asegurar que en este momento en escuelas de México y probablemente de otros países de Latinoamérica se estará repitiendo el mismo fenómeno, ¿no? Oye, Manuel, y bueno, tú ya después te convertiste en un poeta y voy a dar un salto brutal hacia adelante para luego regresar. Y tú cuando te invitan a una lectura de poemas, ¿qué piensas acerca de la lectura del poema? Es decir, ¿lo lees de una manera mecánica o le pones ahí histrionismo, drama, ¿no? Fíjate que en los talleres que yo imparto, una vez me hicieron, yo estaba, tú sabes, ¿no? Lees el poema, y una vez una alumna me pregunta, oiga, maestro, yo sé que este taller no es de declamación, no es de lectura, pero me dice, ¿cómo hay que leer un poema versificado? Ah, caray, o sea, ahí sí me sacó, me destanteó. Y aunque yo había pensado también en que la manera en el cómo leemos afecta la interpretación de quien te está leyendo, de que te está escuchando. Eso es. Es decir, el subir, el bajar, el detenerse un poquito, en retraerse en el efecto, interviene en cómo el que te está escuchando interpreta el texto. Sí. Entonces yo le decía, bueno, usted, en mi caso le dije, yo no sé, pero yo hago esto. Ya le expliqué, no, que no voy a explicar aquí, pero tú me preguntas ahorita, Alex, me preguntas, bueno, ¿y cómo lees tú? ¿De manera afectada? Yo espero que no. Oye. Yo espero que no, pero tampoco espero que sea de manera literal, ¿no? O sea, si dice el poema, no sé, ay, me duele, no diga, me duele el corazón porque estoy solo. O sea, ay, tampoco, ¿no? O sea, hay que sentir como, no sé, como en una canción, ¿no? Hay buenos cantantes que saben entonar y hay otros que se pasan recitando la canción. Sí. Oye, fíjate que hace algunos años estuve presente yo por X motivo en un evento ahí literario, no sé qué diablos, y aparecieron unos sujetos, pues que eran los poetas, ¿no? Y entonces se subieron ahí al escenario y empezaron a
hacer cosas raras, ¿no? Entonces yo no estaba acostumbrado a eso y me ganó la risa, ¿verdad? Y todo el mundo se me quedaba viendo. Yo pensé que era una cosa como fársica, una farsa, una comedia, pero no, la cosa era en serio. Me di cuenta que era en serio, entonces ya me tuve que callar, ¿no? Pero uno leía y decía como el loco Valdés, ¿no? Hacía unas cosas así y yo no entendía qué estaba pasando. Y después tuve un largo debate con un colega y me dijo, lo que pasa es que tú estás muy desfasado, tú quieres pararte a leer. Quieres pararte a leer ahí como si nada, ¿no? En realidad el poema no está en la página, no está escrito, el poema es performance y tal. Me he hecho un rollo, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto de eso? ¿Tú crees que hay que leer de una manera normal, natural, o hay que ponerle, como he dicho antes, ¿qué? Crema al taco? Crema al taco. Mira, yo en lo particular, yo recuerdo ahorita que estaba mencionando, recuerdo inmediatamente el movimiento Fluxus, ¿no? De los Estados Unidos, esta idea del performance, performance, actuación, el teatro, la lectura, la entonación, lo que está atrás, ¿no? El aspecto visual. Sí, sí. Y la verdad es un tipo de escritura, de lectura, la cual yo he aprendido 2-3 cosas, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, ahorita no me preguntes cuáles, ¿no? Pero creo que he aprendido 2-3 cosas. Cómo entonar, a lo mejor lo hago mal y no aprendí nada, pero cómo entonar, dónde bajar la voz, dónde subir, dónde hacer todo esto. Y de una poeta que yo aprecio y admiro mucho su obra. En el caso de Rocío Cerón. Sí. En el caso de Rocío Cerón, lo que hace ella son performance, y esta simbiosis entre el lenguaje visual, los videos y todo esto, fotografía, el audio y el tono y el performance. Sí. Hay no recuerdo ahorita el prologuista de uno de sus libros donde le dice, oye, ¿sabes qué? Es que el tiempo de lectura de poemas, de estar sentado leyendo poemas, ya pasó. O sea, ya no vamos a leer poemas sentados. Ahora todos es leer poemas parados. Obviamente yo no podría hacer eso. Yo no podría hacer eso. Ni concuerdo con eso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Olvídalo. Imagínate a Manuel Parra arriba de un escenario haciendo el performance. Ay, pero te imaginé, pues, y es que no te imaginé, te vi, pues, pero es que tú no encajas dentro de ese tipo de personaje, pues, entonces me pareció un poco raro verte, ¿no? Obvio. Oye, imagínate. Oye, y luego también, deja tú, yo recuerdo también la poesía del flow, o sea, del fluir, de la improvisación y todo este rollo, son otro tipo de poemas, ¿no? Yo, imagíname, o sea, no sé, un performance quitándome la camisa. Pues no, ¿verdad? O sea, yo no lo haría, porque no es estilo mío, pero sí creo que hay ciertos estética poética que te incita a reflexionar sobre cómo interpretar el poema del autor. Claro que al momento ya de estando el texto pues frente al libro, sí, o frente al video, ya lo comienzas a ver desde otro punto de vista. No es igual también ver una lectura en vivo a verla ya en video, ¿no? Totalmente. Ya pasó el tiempo, lo veo en video, e insisto también, ¿cómo carajo se está leyendo el autor? ¿No? ¿Cómo está interpretando su propio texto, entonando su propio texto, y cómo interviene eso en mi recepción del mismo, ¿no? Del texto? Claro. Claro, no sé. Bueno, eso es una cosa teórica que no quiero abordar aquí porque no vamos a pasar 2 horas hablando del asunto, ¿verdad? Pero yo siempre he tenido la sensación de que cuando veo a este tipo de personajes, que de pronto le ponen ahí algo que el poema no tiene, pues, ¿no? Entonces que le están añadiendo cosas que el poema en sí mismo no tiene, y yo tengo esta idea, seguramente una idea caduca, de que el poema se basta y sobra a sí mismo. Pero en fin, entonces, pero yo lo que sí he creído, fíjate, Manuel, es que tal vez tener algún entrenamiento mínimo de actuación, de arte dramático puede ayudarnos, ¿verdad? ¿No crees?
Oye, pues sí, si eso le hubiese tocado lo hubiese aplicado un poco Octavio Paz, por ejemplo, o Pablo Neruda, Neruda. No nos durmiéramos escuchándolo, ¿no? Sí. O sea, la verdad, yo me estoy durmiendo cuando lee Pablo Neruda. Claro. Y prefiero yo mi lectura a escuchar a Pablo Neruda, ¿no? Sí. Pero es Pablo Neruda. Sí, yo prefiero leerlos, pues, ¿no? También, o sea, no me imagino pues no sé, un poema que me marcó tanto en mi vida, que marcó tanto mi vida como Muerte sin fin. No me imagino a don Pepe Gorostiza ahí leyendo a aquel texto, ¿verdad? Ni tampoco quiero que me lo lea nadie, pues no, yo quiero leerlo en la intimidad y eso me basta y me sobra, ¿no? Manuel, entonces transitaste toda la secundaria de vago y me imagino que como buen vago pues hacías cosas que los vagos hacen, ¿no? Que era andar chiroteando ahí en la calle, seguramente jugando algún deporte, haciendo alguna diablura incluso, ¿verdad? Pero seguías yendo a la escuela, ¿no? Ibas a la secundaria y después vagabas. Y entonces, ¿en qué medida crees que esas experiencias de un ser trashumante ahí en la ciudad te ayudó o digamos, te influyó de alguna manera para escribir las cosas que tú escribes ahora? Pues lo que he escrito, fíjate, yo creo que uno va dejando pequeños pedazos de uno, ¿no? En su escritura, de vivencias. Sí. Y en mi caso ha sido así, ¿no? Ha sido así. Sí, andaba de chirote de aquí para allá, jugando fútbol. A mí me gustaba jugar mucho fútbol y ahorita ya no juego. Pero pues me gustaba jugar fútbol, tú sabes, andar con los camaradas del barrio, andar de aquí para allá, jugando retas, con un barrio con otro. Y eso es lo que hacía yo, o sea, eso es lo que hacía en los barrios. Sí. En los barrios. Y entonces creo que eso se marcó, ¿no? en lo que soy ahorita. Y en lo cual yo también escribo, añadiendo los pedazos también de ficción, ¿no? O sea, qué aburrido sería, bueno, para mí me sería muy aburrido, ¿no? O sea, leer mi propia vida en un libro, y es cuando yo le meto un poco más, ¿no? O sea, totalmente, las cosas como me gustaría que, ahora sí que me gustaría que fuera, ¿no? O que hubieran sido. Entonces en ese sentido... ¿Sí? Tú eres de Hermosillo, Manuel. Yo soy de Hermosillo, Alex, pero pues bueno, creo también que hemos comentado en algunas otras ocasiones, los últimos, ¿qué será? 15 años, he estado por X o por Y, he estado pues, radicando fuera de Hermosillo, los regreso, pues salgo, sí. ¿No? Pero ahorita estoy aquí en la ciudad de Hermosillo. Sí, entonces tú naciste en Hermosillo, creciste en Hermosillo, viviste como cualquier ciudadano de Hermosillo de ese momento y entonces me imagino que tu vida no se distinguía de la vida de otros miles de muchachos de tu edad en esos años, pues, ¿no? Entonces fuiste a la primaria, fuiste a la secundaria, fuiste vago profesional y luego en la prepa seguiste en la vagancia o hubo alguna inflexión, algún cambio de ruta. No me hagas decir, exponerme aquí, pero pues bueno, sí, venga, ya fue, ¿no? Ya fue. Sí, yo reprobé la preparatoria y estuve un año fuera. Es decir, fuera de la escuela. Ya me dediqué a otras cosas, ¿no? Tú sabes. ¿Trabajando? En mi casa, pues trabajé en un supermercado de aquí de Hermosillo, trabajé con un tío en la profesión de yesero y fíjate que eso me marcó mucho también. O sea, ¿Por qué? El trabajar, uno tenía que despertarme muy temprano, a las 5 de la mañana y andar de sol a sol con los sacos de yeso, las manos todas blancas, todas descascaradas por el yeso y todo eso. O sea, cosas que yo no hacía, ¿no? O sea, que te forjó de alguna manera, te dio disciplina, te mostró la cara fea de la vida. Pues no sé si fea, pero dura, ¿no? O sea, esa etapa dura donde yo tenía en casa, no sé, mis papás, mis padres me educaron pues muy bien. Y yo en mi casa abría el refri y estaba lleno.
Pero ahora, ¿cómo llegaba la comida ahí? O sea, yo no tenía todavía esa conciencia del trabajo, o sea, pesado que hacía mi papá. Yo lo veía que, o sea, simplemente pues es mi papá, me educa, me regaña, me va guiando. Y bueno, pues, pero ahora, ¿cómo llega la comida al refri? Pues todo ese trabajo duro fue el que yo lo visualicé, ¿no? ¿Qué edad tenías, Manuel, sí. cuando empezaste a chambear? 16 años, ¿no? 16 años tenía. En el yeso, trabajé, un tío, te digo, pues fue el que me invitó, ¿no? Sabes que en vez de que andes ahí, ahora sí que de vago y agarras otros vicios. Sí, o sea, malas amistades, ¿no? Sabes que vente, yo te invito a trabajar, le comentó a mi papá y sí, trabajé con él. Sabes, nomás aguanté una semana. Una semana. En el yeso. En el yeso. Ya eso, digo, ya no vuelvo. Esto yo no lo quiero hacer. Es muy pesado, es muy chévere porque hay que moldear, dar forma a estructuras. Dije, es muy chévere, pero visto desde fuera. Sí. Aprecio mucho eso, que lo hace, es un trabajo muy duro, pero no es para mí. No es para mí. Y después de ese año, entonces, después de ese año, ¿regresaste a la prepa o presentaste exámenes o qué hiciste? Yo le dije a mi papá, quiero regresar a la escuela. Y sí, estudié el CONALEP, que también fue una época de mucho aprendizaje porque yo estudié mecánica automotriz y ya de ahí pues ya me dediqué terminando la preparatoria, me dediqué a la mecánica. Sí. Mecánica automotriz, que es otro trabajo muy pesado, andar con grasas, aceites, químicos y todo este rollo. Es muy pesado, pero me dediqué a eso y también a estudiar, ¿no? Ya entré a la universidad, en la Unison, aquí en Hermosillo, y ya me dediqué a eso, ¿no? A estudiar. Y ahorita todavía sigo estudiando. Entonces, o sea, tú eres mecánico, pues, o tienes un documento que prueba que tú eres mecánico. Sí, así es. Yo estudié mecánica automotriz, ejercí, nunca aprendí a cómo reparar un auto, ¿no? Pero oye, pues entonces, no quedaba. Pero no podían quedar, ¿no? Y entonces luego saliste de ahí y te fuiste a la uni directamente o hubo una pausa en ese momento. No, ya sabes que ya no quise tomar pausas en esa época de mi vida. Sí. Sabes que ya no quiero tomar pausas. ¿Te fuiste a la uni a estudiar qué? Literatura hispánica. ¿En qué año entraste? Claro, también en la preparatoria. En la preparatoria, fíjate, influyó mucho en mi formación los talleres artísticos. Te digo, yo en la preparatoria retomé las lecturas, retomé esas ideas. Ese es un punto importante porque estabas estudiando para mecánico en el CONALEP y ahí fue cuando te reencontraste con la literatura. Obviamente ya eras un adolescente, un hombre joven y tu perspectiva era diferente, ¿no? ¿Cómo fue? Abunda un poco en eso porque es una parte creo que importante de tu vida, ¿no? Dado lo que tú haces ahora como un poeta profesional, pues, ¿no? ¿Cómo volviste a la literatura? ¿O qué fue lo que te atrapó? Fíjate que que te decía, yo perdí un año escolar en la secundaria, en el camino de la secundaria a la preparatoria. Había reprobado yo la preparatoria y duré una semana como yesero y ejercí otros oficios, ¿no? Por ahí, fíjate, trabajé en la feria regional de acá, en la Expogan. Trabajé ahí haciendo pues juntando los aritos que tiran a las botellas de suerte, todo eso trabajé. Y otros oficios, ¿no? Que también ejercí, mientras recuperaba el ciclo escolar siguiente. En ese inter, fíjate, yo ahí me acerqué a un libro de Ernest Hemingway que se llama ¿Por qué duran las campanas? Oye, por ahí me lo encontré en un baúl. Pausa. Esa anécdota es muy buena y esa anécdota yo me la sé, ¿no? ¿Puedes contar cómo fue que tú y Hemingway se encontraron un día en el desierto? Bueno, fue más o menos así, ¿no? Más o menos así. Yo andaba, te digo, había un árbol, un guamuchi, que estaba por ahí en el patio trasero de mi casa.
y andaba por ahí yo cortando guamuchiles, se rompe la rama y yo me caigo, ¿no? Pero caigo en un techo de estos de cartón negro, ¿no? De lámina negra, cartón negro, de lámina negra, caigo en ese cartón, en ese techo, obviamente se rompe el techo y caigo arriba de un baúl. De un baúl en un cuartito que estaba ahí. En mi casa en ese entonces compartíamos patio, el patio trasero lo compartíamos con otros tíos. Y estaba ese cuartito que era de tiliches, y ahí caí yo, reboté. Me acuerdo que reboté, y pues aquí todo desangrado, porque de hecho aquí tengo una cicatriz de una varilla que que me cortó así. O sea que fue una cosa seria, pues fue un buen golpe. No, pues fue un rasguñón nada más, no sé, igual ya ahorita digo, pues me pude haber sacado un ojo, ¿no? Pero pues no pasó, todo rasguñado, pero más que el calor de la sangre, fíjate, me llamó la atención un libro que en cuanto caí, rebotó el baúl y se abrió y cayó un libro. Cayó un libro que estaba dentro del baúl. ¿Y era cuál? Y era este libro. Era ¿Por quién doblan las campanas?, de Hemingway. Resulta que este libro era del tío que años después me invitaría a ser yesero. Era un libro que él, de su época de la secundaria, fíjate, de la secundaria, yo el libro, pues me llamó la atención, muchas letras por todos lados, ninguna imagen, y bueno, lo levanté yo, sí, así, pues, embarrado de sangre, y nada, o sea, lo comencé a ojear, me llevé a mi casa, me enjuagué y todo. Obviamente, pues llegó el regaño de mi mamá, o sea, traía la ropa sucia, negra y con sangre por el golpe y por el cartón. Y ya, fíjate, a raíz de eso, pues comencé yo me llamó la atención el libro, lo leí, tardé como 3-4 meses en terminar de leer lo que son como 300 páginas, 100 páginas por mes. Y ya a raíz de ahí, fíjate, comencé yo a mi papá, le pedí que se me regalara un libro, y ellos se sacaron de onda, ¿no? Mi papá se sacó de onda, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pedir un libro, no? O sea, en vez de pedirme una pelota de fútbol, no sé, unos guantes de portero, un libro. Oye, pero ¿qué recuerdas de esa lectura? ¿Por qué te entusiasmó o por qué te hizo nacer en ti el deseo de leer otro libro, que fue lo que le pediste a tu papá? Al final del libro venía, en la solapa venía una serie de títulos, ¿no? De títulos que a mí me llamaban la atención. Tú sabes, ¿no? En la solapa pues vienen los títulos próximos a publicarse o cosas así. Y yo después de que tenía el libro, a mí lo que recuerdo del texto es el protagonista, ¿no? Roberto Jordan, o Jordán. Roberto Jordán, ese típico, ahora lo sé, ese típico héroe hemingwayano, o de Hemingway, los cuales está luchando contra el destino, ¿no? Siempre está el destino ahí. Eso me llamó mucho la atención, y cual no puede separarse, es así, típico de la tragedia, ¿no? No puede hacer nada. Pero en ese entonces a mí me llamaba mucho la atención. También me llamaba la atención la idea de un personaje por ahí que huele la muerte. O sea, me con cajos puede este personaje oler la muerte en el protagonista. Y ya está marcado. Ese otro personaje sabe lo que le va a pasar al protagonista, pero no se lo dice, para que suceda todo lo que sucede después, ¿no? Entonces eso me llamaba mucho la atención. Y luego dices que... En el segundo libro que yo leí... Que en la solapa venía una lista de libros, ¿no? Seguramente haber sido un libro de los Editores Mexicanos Unidos o de Porrúa, ¿no? Uno de estos dos ha de haber sido, seguramente, porque venían a una lista, ¿te acuerdas? Ahí al final de un montón de títulos. Era de Editores Mexicanos Unidos, esas ediciones con letras muy chiquititas, sí. Terribles, o sea, terribles. Y ahorita ya no los leo. Ahorita ya no los leo porque ya no puedo, ¿no? Pero en ese entonces, pues sí, o sea, no puede ser, van a matarlo y lo matan. Entonces... ¿Y qué libro le pediste a tu papá? Un mundo feliz, fíjate. Un mundo feliz que no tiene nada de feliz, ¿no? Tú sabes, en el contenido, pero me llamó la atención, ¿no? Sí. Un mundo feliz. ¿Qué carajos es eso, no? Un mundo feliz. Y ya después
no sé, leer lo que le pasa a Lenina, a Fan y al Salvaje, ¿no? Toda esta idea de la modernidad, de las distopías y todo esto, pues obviamente yo no conocía nada de eso, ¿no? En ese entonces. Ok, dale, me llama la atención. Y ya, o sea, surge todo eso, me acerco a la preparatoria ya con otros textos, otras lecturas, y incluso en la preparatoria a la gente se le hacía, a mis compañeros se les hacía raro, ¿no? Verme con un libro, siempre en la mochila, o sea, yo traía un libro, en el cual no traía ni imágenes, ninguna imagen, puras letras, y ellos me decían, pues, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿para qué lees? Pues, no y en esa época dices tú que te topaste, o sea, ya eras un lector en formación y de alguna manera llegaste a talleres. ¿Cómo fue que llegaste a estos talleres y qué fue lo que te atrapó ahí? ¿Qué tipo de talleres eran, Manuel? En ese entonces daban talleres en la Casa de la Cultura, la verdad, en la Casa de Cultura de aquí de Hermosillo, de Sonora, ¿no? Es Casa de Cultura de Sonora, en Hermosillo. Ignoro si ahorita los dan, ¿no? Pero daban talleres y a mí, fíjate, suena a lo mejor muy romántico, muy utópico, pero pues sí, o sea, la gente te ve que escribe, que leer, entonces a lo mejor este compañero sabe escribir, ¿no? Y me decían, ¿qué onda? Escríbeme poemas para mi novia. Bueno, o sea, van poemas por encargo, ¿no? Para los compañeros. Y en ese entonces, pues tú sabes, ¿no? O sea, eres joven, quieres identificarte con ciertos grupos, te acercas a ellos, o te aceptan, no te aceptan, te sientes rechazado. Y yo quería caerles bien a mis amigos en ese entonces, a los que creía que eran mis amigos. Sí. Y bueno, les hacía poemas, no les gustaban, y obviamente pues yo me quería esforzar, ¿no? Cómo agradar a mis amigos con mis poemas. ¿Pero por qué no les gustaban? ¿Estaban muy raros o qué? No sé, ¿no? O sea, yo ahorita ya ni me acuerdo de qué hablaban aquellos poemas. Fíjate que yo guardo en mi recuerdo que no les gustaban. Eso es lo que guardo, ¿no? ¿Por qué? La verdad, a lo mejor me lo dijeron y lo borré. Oye, Manuel, ¿y eso te hería el ego? ¿Que tú querías que les gustaran? De alguna manera sí, ¿no? O sea, yo siento que de alguna manera sí. O sea, no sé qué estoy haciendo mal, qué hago mal para que a mis compañeros no les gusten sus poemas, o a lo mejor a sus novias no les gustaban. Ya. No sé. Oye, Manuel, no recuerdo. ¿Y entonces qué sucedió ahí? ¿Estás en este proceso? ¿Eres un poeta a sueldo? ¿Eres lector? ¿Es un lector en formación? Y al mismo tiempo estás aprendiendo a desarmar un carburador. Ya, y de pronto, insisto, aparecen los talleres. ¿Cómo fue que pasaste por la Casa de la Cultura? ¿Conociste a alguien que tomaba un taller? ¿Apareció en tu cabeza como una idea extraña? ¿O qué fue lo que pasó? En ese entonces nos tocaba, ¿no? O sea, que pegabas, yo iba a la Casa de la Cultura a sacar libros, ¿no? De la biblioteca. Y en ese entonces, pues te acuerdas, ¿no? Se acostumbraba a pegar los flyers, los volantes en las paredes. Ahorita ya no, o sea, ya ahorita con el Facebook, pues simplemente lo compartes y prácticamente vas por todo el mundo, ¿no? Quien te quiera ver, te va a ver. Y en ese entonces, pues yo me acerqué a la biblioteca, sacaba libros y ahí estaba un flyer. Un flyer, fíjate, anunciando el taller que se daba ahí. Sí. Y me pregunté al bibliotecario pues me guió con el coordinador, entré al taller. ¿Taller de qué era? Era taller de creación literaria. Abarcaba cuento, novela, ensayo y poesía, creo. Pues muy ambicioso. Claro, o sea, te daban una repasada de todo, ¿no? Ya después tú, si querías un género en particular, pues te guiaban. ¿Quién impartía ese taller, Manuel? ¿Mande? ¿Quién impartía ese taller? Marilena Duarte. Fíjate, Marilena Duarte fue mi primera instructora que me fue guiando. Sí. Marilena Duarte. Ingresé al taller, fíjate, y ahí conocí a dos amigos míos, todavía que los aprecio muchísimo, Javier Munguía. Entonces, fuiste a por un libro a la Casa de la Cultura, viste un flyer, te interesó y un día llegaste y te hiciste acto de presencia en el taller. ¿Así es? Sí. Y luego ahí, y tu reacción, o sea, lo que tú viviste ahí en esas primeras horas o en esas primeras sesiones,
¿Era similar a lo que habías esperado o era una cosa, o entraste a un mundo completamente desconocido? Fue de mucho nervio porque pues yo llevaba mis textos, ¿no? Yo llevaba mis pininos y fue muy duro también ver la otra continuidad de los compañeros, ¿no? Que tallereaban los textos, los tallereaban, y uno va pues, con esa ilusión. Obviamente no esperaba escuchar las palmaditas de espalda, ¿no? Sí. Que me dieran. Sí. Pero fíjate, ya ahorita lo recuerdo, fue con mucho nervio. ¿Qué llevar para poder, no sé? Y entonces, a ver, yo infiero lo que me estás diciendo, que llegaste, llevaste tus textos y que los leyeron ahí y que te hicieron críticas y que pues a ti no te gustó, ¿no? O a lo mejor fue que tú escuchaste a otros participantes del taller y te diste cuenta que tenían mayor calidad que tú o algo así y que te generó cierto estrés, ¿no? Fíjate que a mí lo que me incitó más fue a trabajar mis textos. A trabajar mis textos. No es que me haya gustado. Sí. Es que si me hacían ver cosas que incluso los compañeros de la preparatoria, obviamente su formación era otra, ¿no? Era más inmediata, me gusta, no me gusta. Sí. No me gusta, pero regreso. Y acá era, ¿sabes qué? Mira, aquí en el taller era, vamos a ver por qué no funciona esto. ¿Qué pasaría si esto lo cambias, si amplías, si cortas, o si el texto realmente no tiene salvación? Oye, te dicen eso, uno te hiere el ego. Después dices, oye, este chabón tiene razón, ¿no? O sea, en realidad no es tan bueno el texto. Y en realidad necesita reestructurarse el texto. Y dices que conociste a dos personas ahí. Mencionaste, creo, a Javier Munguía, que es un escritor de cuentos, me parece. ¿Y a quién más? A Josué Barrera. Entre otras personas que estuvieron ahí, fíjate, yo las amistades que conservo son Josué Barrera y Javier Munguía. Ambos los conocí, nos seguimos frecuentando ya después de la universidad, ¿no? Pero aún estamos en la prepa. Sí. Aún estamos en la preparatoria, nos reuníamos ahí en el taller de la Casa de la Cultura, veíamos nuestros textos, nos comentábamos y después de ahí, fíjate, es escribir el texto. Sí. Mi formación, pues, ¿sabes qué? Sí, poesía, dejé la poesía, inicié con el cuento. ¿Cuánto tiempo estuviste en esos talleres? ¿Un par de años sería? Creo que un año. Un año. En el último año de la preparatoria estuve ahí y después regresaría, ¿no? Después regresaría a esos talleres cuando ya los daba, ya después en la universidad, ¿no? O sea, regresé ahí. Entonces, esa experiencia de los talleres te empujó a que te matricularas en la escuela de letras. Tú sabes, ¿no? La ilusión que tiene uno de escribir, y la única formación después de los talleres, digo yo, es la escuela de letras. Y sí, o sea, sí, entré a la escuela de letras con esa ilusión de escribir mis cuentos, escribir mis poemas. Aunado a esto también está la incitación de Javier Munguía a que tendría que estudiar yo literatura. La verdad, yo pensaba estudiar filosofía. Perdón, psicología. Psicología, yo pensaba estudiar psicología. Yo quería, me llamaba la atención esta idea del pensamiento, de la conducta en los seres humanos, en mí mismo como individuo. Pensaba yo, voy a estudiar a ver qué ondas con psicología. Sí. Y finalmente, en el último instante decidiste estudiar literatura. Me dediqué por letras. ¿En qué año entraste a la escuela de letras, Manuel? Uy, Alex, un año así, más o menos, creo que 2001. 2001, no recuerdo. Lo que sí me acuerdo que se estaban cayendo las Torres Gemelas cuando yo estaba en pues era el 2001. La escuela, en la universidad. Fue el 2001. En la universidad yo estaba en las Torres Gemelas. Sí. Entonces,
Y fuiste y te encontraste ahí con uno de tus compañeros del taller. ¿Javier estudió también? Sí, tanto Javier y yo estudiamos literaturas hispánicas. Josué ya estudiaba psicología y yo platicaba con él, bueno, él platicaba conmigo sobre psicología y me comentaba y eso decía yo, ay, a la bestia, yo que también quiero conocer de esto, quiero ser como, o sea que como lo que estás haciendo. Uno te llevaba a las letras y otro te llevaba a las psicologías y las letras ganaron. Pues ya en ese entonces, fíjate, también te acuerdas que te ponían en la universidad, elige 2 carreras, la primera, y si no quedas en esa, puedes quedar en la segunda. No me acuerdo de eso, pero puede ser. Entonces, a mí me tocó eso, y ¿sabes qué? ¿Pusiste tú primero letras y luego psicología o al revés? Letras y psicología, pero antes de ingresar a la caseta donde te ponen a ver ahora sí para votar, decía yo psicología, letras. Al final hice al revés, letras, psicología. Sí, entonces, ¿cómo fueron tus años en la escuela de letras, Manuel? ¿En qué medida crees en qué medida crees que ese conocimiento que adquiriste de carácter académico y también las experiencias que tuviste al estar en contacto con otras personas dentro de la escuela de letras te impulsó, te formó o fue determinando tu carrera como escritor, como poeta? Fíjate que yo le guardo cierto afecto y reticencia a la escuela de letras, pero que no se me confunda, ¿no? Que no se malinterprete esto. Afecto a el tiempo, fíjate, con el cual se dedicaron los docentes, más allá de recibir un sueldo. Había docentes en los cuales sí, uno les podía aprender muchísimo en sus clases y el interés que le ponían a preparar su clase y se notaba, ¿no? Reticencia porque igual, digo, yo entré con esa ilusión de que me formaran como escritor, pero ahí el error era yo. La escuela de letras no es para formar escritores. Puede hacerlo, casos hay, ¿no? O sea, hay muchos casos, está tu caso, Abel Ramírez, también egresado de la Escuela de Letras, sí. Ricardo Solís, también egresado de la Escuela de Letras, Claudia Reina, egresada de la Escuela de Letras. Hay muchos casos, ¿no? O sea, de que no está reñida una cosa con la academia, con la escritura, con la creación literaria. Así es. Pero en ese entonces, yo era joven, pues ignoraba muchas cosas, todavía las ignoro, pero yo, oye, esto no es lo que yo esperaba. Sí, oye, pero me imagino que aún así no hubieras pensado, ¿no? Desarrollarte como académico. La cosa es que el estar ahí te pone en contacto con libros, con lecturas, con tendencias, con movimientos que te van instruyendo también, y esa instrucción es necesaria para el escritor, ¿no? Me imagino que eso fue lo que te pasó a ti también, ¿no? Claro, eso es lo que yo guardo con mucho afecto también. El procedimiento metodológico y disciplinario para poder crear, ¿no? Sí. Es decir, hay formas que uno a lo mejor de manera intuitiva podría ir adivinando, ¿no? Si no tiene la formación. Uh-huh. Tampoco hay que tener formación de académica para poder escribir, ¿no? O sea, no va por ahí la cosa. Pero obviamente yo sí siento que mi formación hubiera sido un poquito más complicada si no hubiese entrado a letras. Y ahorita, te digo, lo recuerdo con mucho afecto a grandes maestros que me estuvieron guiando. Y fíjate, también que me estuvieron en ocasiones hasta, pues, tallereando algunos poemas, ¿no? Porque, pues, te digo, o sea, yo sabía a maestros que habían escrito libros, yo los había leído, y entonces, o sea, este maestro escribió este libro, a mí me gustó este libro, y a lo mejor me puede, no sé. ¿A quién recuerdas? Yo guardo con mucho afecto al maestro Fortino Corral, guardo con mucho afecto, fue
uno de los tutores de mi tesis, también a Gabriel Osuna, el empeño que le ponía a sus clases, la doctora Rita Plancarte. La Yo rectora. sentía ella, era fascinante, a mí me fascinaba llegar a su clase porque se veía ese afán, Sí. ese interés, esa disciplina por preparar su clase. Yo espero que mis alumnos también sientan eso por mí, ¿no? O sea, no sé, el modelo que yo tuve en mis inicios fue eso. Sí. El preparar una clase, poner el empeño y el interés, el afecto que tiene uno por el tema. Sí. El tema que está presentando, eso fue lo que aprendí yo. También recuerdo a Francisco González, el maestro Pancho, entre otros maestros que también me estuvieron ahí orientando, ¿no? Guiando para poder uno sacar. Lo primero me decía es sacar tu tesis. Sí. Eso es lo principal. Y después vemos qué onda con la creación. Ya. Y eso fue lo que me ha pasado, ¿no? Oye, Manuel, entonces estás en la escuela de letras en este momento, pero ya por la edad yo me imagino que pues estabas haciendo lecturas más complejas y que ya son parte de la genealogía de tu obra, ¿no? Entonces, ¿qué autores podrías mencionar? ¿Qué libros fueron los que te fueron formando como poeta o fueron influyendo de una manera más decisiva? Fíjate que autores en nombres así, la biblioteca de la Escuela de Letras para mí es una de las más ricas en cuanto a literatura en Hermosillo. No sé si en Sonora. ¿Literatura no qué? Todo Sonora. ¿Perdón? En cuanto a literatura, ¿qué dijiste? Se cortó. En cuanto a literatura se refiere. Ah, ok. La biblioteca de la Escuela de Letras tiene muchísimos libros y esa era una oportunidad para mí para acercarme a esos libros. Recuerdo que yo me acercaba ya veces que en ocasiones hay horas libres, ¿no? Entre una materia y otra hay horas libres, y yo me iba a la biblioteca y me ponía a pasear por los pasillos y tomaba un libro de poesía. Ya me gustaba más la poesía en ese entonces, sin tener un autor en particular, ¿no? Si yo recuerdo algunos lecturas de Paul Eluard, por ejemplo, André Breton, que lo leí en la Escuela de Letras, al mismo César Pavés, a Octavio Paz, que me acerqué a él en la Escuela de Letras, libros que obviamente yo no tenía la capacidad monetaria para comprarlos, ¿no? Pero estaban en la Escuela de Letras. Me acercaba también a Muerte sin Fin de Gorostiza, a los mexicanos, a los sonorenses, a Mosén Francisco, Cervantes de Ávila, me acercaba a él, a Alicia Muñoz Romero, los sonorenses, a Ricardo Solís, también lo leí ahí, Jorge Ochoa, tú sabes, todos estos poetas sonorenses. Sí. A Julio Ernesto Tanui, también allí, en la Escuela de Letras. Todos estos años, digo, fueron de lecturas en la Escuela de Letras. Había momentos en los cuales, pues sí, los compañeros que se iban a comer y todo esto, pues cuando me querían invitar simplemente ya sabían dónde encontrarme, ¿no? Era en la biblioteca de la Escuela de Letras. Ya, Manuel. Muy bien. Y entonces, en algún momento, todas estas cosas que tú estabas escribiendo, que yo no sé hasta qué punto considerabas tú ya, pues, de cierta calidad, en algún momento fueron consolidándose, fueron condensándose y fueron generando los primeros textos que fueron siendo reconocidos, pues que te dieron algún premio, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora acerca de tus reconocimientos, de tus premios. ¿Cuándo fue que empezaste a ganar premios y cómo fue esa sensación de sorpresa, de dulce sorpresa, ¿no? De reconocer o de darte cuenta que alguien más reconocía tu trabajo? Pues bueno, tú sabes, Alex, has participado y obviamente son más las derrotas, ¿no? Que tiene uno. O sea, uno construye su currículum con las victorias, pero lo que está atrás, mucha gente, a mí me ha tocado amigos, conocidos que pues, me felicitan por tal o cual reconocimiento, pero no saben todo lo que hay detrás. Tú sabes, uno invierte tiempo,
dinero también en fotocopias y todo esto. Ilusión, o sea, la ilusión de O que tú sea, tengas el manuscrito ahí, o sea que tengas el texto. hay un capital emocional que se pierde ahí. Claro que sí, o sea, claro que sí. Y decía yo, oye, por favor, ya que me toque algo, ¿no? Que me toque algo. Veo que están repartiendo aquí, pues que me toque algo. Ya me Y no toca a mí, llegaba, fíjate. ya me toca. O sea que participaste un montón de veces y no pasaba nada. Claro, claro, yo me acuerdo mucho, la primera vez que participé, la primera vez te lo cuento aquí, a eso estábamos entre tú y yo. Sí. Estábamos entre ¿Participaste? tú y yo. ¿En dónde Yo me acuerdo participaste? fíjate, según yo muy ambicioso, tendría, no sé qué edad tendría, ¿no? Y fue en esa época de la preparatoria, la universidad, tenía la ilusión yo, y ahora lo recuerdo. Fue con el libro sonorense, fíjate, yo participé en el libro sonorense, Uh-huh. y luego un amigo tuyo y un amigo mío, hoy, muy buen poeta, lo ganó. Yo no lo conocía en ese entonces, pero yo envié mi mamotreto, lo envié ahí, las tantas copias que te pide. ¿Qué año fue eso? Ay, ¿98, 2000, 99? no me acuerdo. Uh-huh. No me acuerdo, Mandaste pero mandaste tus copias y te estabas ilusionado ahí esperando ver el resultado, me imagino. claro, o sea, invertí mucho, obviamente tengo que tener algo, ¿no? Pero resultó que no, y así sería por muchos años, ¿no? Oye, Así ¿y sería. quién fue el que ganó que dices que es amigo tuyo y mío? ¿El Ricardo Solís? Lo ganó Jorge Ochoa. Ah, el Jorge Ochoa, sí. Lo ganó Jorge Ochoa y años después creo que le comenté a Jorge, oye, fíjate, Tú me ya ganaste. cuando ya lo camoreamos, ¿no? Ah, fíjate, Jorge, que yo participé cuando tú ganaste. Ah, no, qué padre. ¿Y qué cuál libro participaste? No, pues un cochinero de poemas que le dije. Pero pues es que te digo, yo estaba joven, ¿no? Tú sabes, uno está joven, tiene la ilusión y tiene esa rebeldía, ese impulso muy a lo Rimbaud y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, fue mejor que no ganara, ¿no? Hoy lo veo así, fue mejor que no ganara. No es el tiempo, ¿no? No era el tiempo. No era el tiempo. Y entonces, qué curioso, ¿no? O sea, porque tu biografía demuestra el triunfo de la persistencia, ¿no? Y del trabajo y obviamente del talento también, ¿no? Me estoy acordando de un verso de Neruda que dice: mis criaturas nacen de largos rechazos, ¿no? Se refiere a sus poemas. Entonces tú bien podrías robarle el verso a Neruda y decir: mis criaturas nacen de largos rechazos, mis reconocimientos actuales son la consecuencia de un parto muy largo y, como todos los partos, pues a veces doloroso y complicado, ¿no? ¿Y cuándo fue, o sea, cuándo fue que recibiste el primer premio? Me imagino que obviamente lo recuerdas, ¿no? Claro, fíjate, lo recuerdo con mucho afecto porque fue un arreglo floral para el 14 de febrero. ¿Y en dónde fue eso? En Hermosillo, en la radio. Ah, ya. Un concurso en la radio, no era un concurso de los así conocidos, pues, ¿no? Ya. No. Era una radio local que daba, pues era el 14 de febrero, ¿no? ¿Y cuál era el premio? No tenía novia. El premio era una cena, el primer premio era una cena. Ah, para una pareja, ok. Para una pareja, o sea, una pareja que fueron a una cena, no sé qué restaurante. El segundo premio creo que era una serenata a tu pareja. Y el tercer premio era un arreglo de flores, un arreglo floral. Yo tuve el tercer premio, ¿no? No tenía novia, pero leían el poema, ¿no? O sea, algo así como que este es el poema ganador, nos gustó mucho, lo leían al aire. Este es el tercer poema. Yo la verdad no escuché mi poema. ¿Se te pasó? Simplemente me hablaron por teléfono. No, me hablaron por teléfono.
a la casa de mi mamá y, oiga, hablamos con el señor Manuel Parra. Mi papá se llama Manuel Parra, ¿no? Ajá. Y creyeron que era mi papá. Pues no está. Bueno, que tenemos un arreglo floral, te digo, pues era el 14 de febrero, pues a lo mejor mi papá le compró un regalo a mi mamá, un arreglo de flores, y nada, o sea, pues aquí tenemos un arreglo floral para el señor Manuel Parra. Pues yo soy su esposa. Pues muchas felicidades. Le va a llevar el arreglo. O sea, ¿terminó en manos de tu mamá? No, de hecho yo yo no tenga novia, pero mi intención era que lo tuviera mi mamá. Uh-huh. Y ese arreglo era para mi mamá. Claro, nomás que obviamente era de un Manuel distinto, pues nada más. El remitente era otro, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, llegó el arreglo floral a mi casa, lo recibió mi mamá, muy contenta. Y ya cuando llegó mi papá en la noche, después del trabajo y todo esto, le preguntó. Y ya pues fue cuando, porque ellos no sabían que yo escribía, ¿no? Me daba mucha vergüenza. Uh-huh. Me daba mucha vergüenza. Y ya pues les dije, no sabes qué, aquí va a entrar en pleito, ¿no? Como que no es para mí, entonces ¿para quién era? Mi mamá. Sí. Entonces ya les dije yo, no, es que yo escribí un poema, lo leyeron en la radio, le hablaron a usted, mamá. Y ya, pues mi mamá se emocionó. Oye, pues qué bueno que, o sea, estabas a punto de ocasionar ahí una crisis, pues, ¿no? Por un malentendido, pues. Oye, qué divertido. Ay, Manuel, tienes un montón de elementos ahí muy biográficos, muy contables dentro de una biografía, pues muy apropiados, ¿no? Y entonces, pero me estás hablando de una cosa casi infantil, ¿no? Yo me refiero a cuando ya pues recibiste un premio, ya digamos dentro del circuito, pues una cosa más formal. ¿Cuál fue ese premio? Fue la Alicia Muñoz Romero, lo recuerdo, es el de la concurso de la universidad, el concurso de la que convoca la Universidad de Sonora, eso para estudiantes de todos los campus. ¿Es el concurso para estudiantes de preparatoria? No, el concurso de estudiantes para... dentro de la universidad, de estudiantes de todos los campuses de la universidad. Bueno. Sí, obviamente, te digo, previo a eso hubo muchas ilusiones perdidas, ¿no? Sí. Ahí. Pero se dio fíjate, estuve muy contento, muy ilusionado. Era la tercera ocasión que yo participaba. Sí. Te digo, se convocaba año con año y era mi tercer año en la universidad. Sí. Y, pues, participé. Uh-huh. Y lo gané, o sea, fue pues obviamente, ahí me avisó un amigo. Uh-huh. Me avisó un amigo, Iván Figueroa, pues me dijo, oye, ¿sabes qué? Me dijo Iván, te lo voy a platicar así, ¿no? Iván, si ve esto, así fue Iván, no fue de otra manera. Iván me dijo, oye, me dice, ¿sabes qué? Me gané el primer lugar en cuento, en el concurso de la universidad y no sé qué, muy ilusionado. Él así, yo, no, pues qué padre, muchísimas felicidades y todo, ¿no? Felicitando. Sí. Somos muy amigos, ¿no? Uh-huh. Y ya, o sea, no sé, como a los 10 minutos después de, pues la palmadita de espalda, ¿qué onda? Vamos a celebrar. Le dice yo, pues sí, vamos. Por cierto, me dice, tú ganas el primer lugar en poesía. Y yo, no manches, o sea, tengo aquí 10 minutos felicitándote, dándote la palmadita de espalda y me dice que yo gané el primer lugar en poesía. Sí, me dice, es que yo también participé, pero pues como no gané, pues no te dije, ¿no? ¿Le dio coraje o qué? No sé si coraje, ¿no? Pero, o sea, quedó bloqueado por su primer lugar en cuento. Yeah. Él ganó el primer lugar en cuento, yo gané el primer lugar en poesía. Y nada, o sea, ya a raíz de ahí, porque yo sabía que Iván escribía, yo sabía que Iván tenía sus premios, yo sabía quién era Iván. Uh-huh. ¿Y tú dónde lo conociste a él? Leyendo su libro, precisamente, fíjate, yo lo había leído uh-huh. por ahí. Él estaba estudiando también la licenciatura en la universidad. Y ahí en las clases lo conocí entre clase y clase. Y después de ahí nos hicimos amigos. Y a raíz del premio que lo tuvimos los dos, pues seguimos frecuentando, ¿no? O sea, charlando. Yo de Iván, fíjate, le aprendí muchísimo en cuanto a estructurar libros.
Y de Iván, fíjate, le guardo un cariño tremendo, te lo digo, ya después, ¿no? O sea, años después del premio me dijo Iván, o sea, te lo digo así, me dijo Iván, estábamos leyendo un libro bueno, no voy a decir el nombre, no, pero estábamos leyendo el libro de un amigo que había ganado un premio, otro premio, no es Jorge Ochoa, pero él no ganaba un premio, ¿no? Él había ganado un premio y estamos leyendo el libro. Entonces me dice Iván, yo llegué con Iván en la escuela de letras, por los pasillos, y le pregunto, oye, ¿qué onda? ¿Qué está leyendo? Estoy leyendo este libro. Me dice, ¿y qué tal? Le pregunto, ¿está muy bien? Dice, o sea, la neta, está muy bien. Pero, me dice, y esto lo guardo con mucho afecto, pero, me dice Iván, creo que si tú te disciplinas, Manuel, si te dejas de andar con cosas de experimentales y cositas así de repeticiones con el lenguaje y esas cosas, puedes hacer mejores cosas. O sea, céntrate en tu obra. Siéntate una tarde y ponte a revisar lo que has hecho. Puedes sacar un buen libro. Pues me parece que es un consejo muy acertado y me parece además, porque tu biografía lo demuestra, que le hiciste caso, pues que lo tomaste al pie de la letra, ¿no? Luego vinieron, no quiero perder más tiempo en el asunto de la biografía de los premios, porque se fueron sucediendo uno detrás de otro, ¿ya? Pero lo más importante es que has producido libros, ¿no? Que tienes una lista de libros, de obras que tú has creado. ¿Cuántos libros has publicado hasta ahorita, Manuel? Yo tengo algunos, pero no tengo todos, creo. ¿Cuántos tienes? Creo que son 6, Alejandro. Creo que son 6. Sí. Y uno de cuentos. Te digo, mi primer libro, ok, sí, estaban estos reconocimientos en poesía, ¿no? Pero yo seguí escribiendo cuentos. Mi primer libro es de cuentos. En mi primer libro publicado, o sea, libro así como tal, es de cuentos. ¿Cómo se llama? Contrataciones. ¿Y quién te lo publicó? Lo publicaron en Editorial Jus o Jus en la Ciudad de México, sí, a través del maestro Felipe Garrido. Se hizo contacto por ahí. Josué Barrera hizo contacto con Felipe Garrido. Sí. Y inició Felipe Garrido con tú sabes, ¿no? Con la edición del libro, y la terminó el maestro Antonio Ramos. Antonio Ramos terminó ya la edición del libro, ¿no? ¿En qué año publicaste Contrataciones? Sería 2008. 2008. Y luego, sí, obviamente, pues. ¿El primer libro de poesía cuál fue? Fue en el año 2000, me parece, 2009, 2010, se llama En el Estudio. En el Estudio fue el primer libro de poemas, ¿no? Es un librito también de la Ciudad de México, en tinta nueva. En el Estudio se llama. Así es. En el Estudio, o sea, abordo la idea de la pintura, ¿no? O sea, pues la pintura, la poesía, esta simbiosis de la éxtasis y todo ese rollo, lo abordo ahí, ¿no? En el Estudio, se llama, es un libro pequeño, 60 páginas. ¿Y el tercero cuál es? Ya se te olvidó. Ya de ahí, creo que es el portuario, el manual del mecánico, fíjate, precisamente dentro de mi formación como mecánico, manual del mecánico. Eso es bien interesante, porque la gente que está escuchando ahorita o que va a escuchar, es una idea original tuya, ¿no? Tú empiezas a hacer una poética de tu oficio como mecánico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es ese libro? ¿Cómo surge? ¿Tienes algún referente, algún modelo que te inspiró? ¿O es una idea original tuya? Bueno, hay tanto referente, ya después con esta lectura pues hay ciertos referentes, ¿no? Pero yo inicié, fíjate, después de la universidad, ya había acabado la universidad, regresé a la mecánica automotriz, ya con este interés, ¿no? O sea, ok, vamos a centrarnos en qué aprovechar más allá, obviamente, de
mi empleo, ¿qué podemos aprovechar yo de la mecánica? Y a mí me llama la atención estas partes, a mí, poéticas, ¿no? De las piezas. Decía yo, un árbol de levas. ¿Qué es un árbol de levas? O sea, esta idea, esta también simbiosis o comparación de los autos con el cuerpo humano. No sé si pieza lo saco, pero en el cuerpo humano, sabes que se atrofia. Y el libro lo comencé a escribir estando yo trabajando de mecánica automotriz. Espero que mi jefe no me lo tome a mal, ¿no? Porque ¿qué onda, no? Oye, o sea que pero tú, después de que terminaste letras, te fuiste a trabajar de mecánico. Volviste a trabajar de mecánico. Trabajé de mecánico. En Hermosillo. Muy romántico. En Hermosillo. En Hermosillo. Oye, Hermosillo. Y entonces publicaste el manual del mecánico. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando de mecánico? Estuve trabajando cerca de 2 años. Y el libro se publicó en Bahía Blanca, en Argentina. Sí. También hice el contacto por allá y pues metí el proyecto y les gustó y se publicó en Bahía Blanca, en Argentina. ¿Ese es tu cuarto libro? Sí, creo que es el cuarto libro. ¿Y el cuarto libro? ¿El quinto es Portuaria? Es Portuaria, después le siguen Portuaria. ¿Cuánto llevo ya? Sería el 5. Bueno, no me acuerdo. Sería el quinto. Portuaria, y después le viene Pertenencias, y ya después viene Permanencias. Casi semejante el título, ¿no? Quiero original con los títulos. Pero bueno, es Pertenencias y después viene Permanencias. Sí. Y este último. Fíjate, Manuel, ahora caigo en este momento, hablando contigo aquí, acabo de tener un insight, ¿no? Como dicen en inglés. Una cosa que me llama la atención de tu poesía es, creo que tienes muchísimo talento y creo que se nota. Creo que no hay impostura, creo que hay que tu talento se muestra en la página de una manera muy natural, muy convincente. Pero al mismo tiempo, para mí es fácil, no sé si por mi experiencia de lector y también de escritor, darme cuenta que detrás de la obra tuya, detrás de tus poemas, hay mucha elaboración, hay mucho trabajo, mucha disciplina, muchas horas detrás, ¿verdad? Y también cierta, ¿cómo decirte? Cierta humildad de cara a la página. No detecto, yo no percibo, pues, ampulosidad, ¿no? Una cosa así exagerada o rimbombante, ¿no? Sino que tu poesía fluye de una manera muy natural y sus construcciones se notan muy pulimentadas, muy definidas, muy bien hechas, pues, ¿no? Y me llama la atención por lo que dijiste que tu amigo te dijo, ¿no? Acerca de la disciplina y la forma y todo esto y estructura y tal. Pero también, ahora que acabas de mencionar este asunto de tu trabajo como mecánico, pues de pronto te vi, o sea, me di cuenta de que el trabajo de un mecánico pues tiene que ver con estructuras y con el manejo y la manipulación de estas estructuras para producir un resultado final que es el funcionamiento, ¿verdad? Entonces, los automóviles, como los poemas, funcionan o no funcionan. Entonces, si tú mueves las piezas adentro, pueden funcionar. Y tú, como buen mecánico que eres, entiendes que un carro, que un coche no funciona pegándole así como golpes, ¿no? Así como en las películas, pues no, sino que tienes que saber exactamente qué cosas manipular para que funcione. Lo mismo pasa con el poema, lo mismo pasa con la poesía. Para que el poema funcione, es necesario saber qué piezas tocar, qué piezas reemplazar, qué piezas y cómo colocarlas y cómo modificarlas, ¿verdad? No creo que tomar un montón de palabras, ponerlas en un sombrero de copa, así agitarlas y después tirar sobre la mesa, sea esto un acto poético, aunque muchas personas han creído que sí durante un montón de tiempo, ¿no? Pero yo no creo que esto sea así. Recuerdo que Paz decía, por ejemplo, que todo poema es único, dice, y entonces cuando tocamos una pieza así, yo me imagino como en el Jenga, ¿no? Tocamos una pieza, el poema se convierte en otra cosa que puede funcionar, digo yo, o no puede funcionar. Se puede ir
al suelo, te puede derrumbar, o puede convertirse en otro poema, no necesariamente mejor, pero en otro poema, ¿no? Entonces todo eso está ahí en tu obra, lo veo yo, lo percibo, y ahora me acaba de hacer el clinch en la cabeza, ¿no? Pues hombre, si es que el hombre mecánico sabe cómo manipular piezas, entonces a lo mejor su aproximación tiene la frescura de quien no viene de un conocimiento o de una formación dura, academicista, o de un círculo, ¿no? De círculos, estas mafias, estos círculos poéticos de gente que se replican entre ellos, sino que tú vas por libre, pues llegaste a la tierra de la poesía cuando nadie te esperaba, pues llegaste porque pasaba por ahí. Y entonces has sido construyendo una obra muy, muy original. Ese es el adjetivo que yo utilizaría, ¿no? ¿Qué te parece esta analogía del poeta y el mecánico? ¿Crees que hay cierta justificación en lo que digo o es una tontería abiertamente, ¿no? Creo que indudablemente hay, la verdad sí, te decía yo ahorita, lo que se ve es esto, ¿no? O sea, es el libro, pero todo lo que está detrás, ¿no? Nada más te voy a pedir un poquito de chance porque se me va a acabar la batería, ¿no? de la computadora. Sí, vamos a darle unos 10, 15 minutos más y regresamos. Bueno, mientras Manuel regresa que va por el cargador, pues yo no me puedo quedar callado aquí, ¿verdad? Lo que yo puedo decir ahora mismo es que tienen que leer la obra poética de Manuel, que es una obra orgánica, ¿no? Es posible, cuando uno lee todos los libros que ha publicado, es posible darnos cuenta como lectores que hay una intencionalidad, ¿no? Que hay un esfuerzo de composición no solamente claro, manifiesto, sino que también progresivo, ¿no? Hay una evolución en la obra de Manuel y eso es dificilísimo. Tú puedes escribir, esa es mi opinión, puedes escribir 20 libros y no acabar con nada en las manos, no tener una obra, ¿no? Sino una simple acumulación caótica. Y yo creo que eso no le va a pasar a Manuel. Bueno, ya estás de regreso, Manuel. Sí, y entonces, sí, gracias, Ale, continúa con lo que estabas diciendo. Sí, te decía yo, pues es que sí, hay la formación, ¿no? O sea, como creador, pues tú sabes, ¿no? O sea, hay que trabajar el texto y ese texto que se publica, obviamente, cuántas correcciones tuvo, ¿no? Antes de verse publicado, tanto en una revista electrónica como en un libro impreso, ¿no? O sea, sí, es un trabajo muy arduo, hay lecturas, relecturas del texto y es dejarlo reposar, ¿no? Esta analogía que tú ponías del mecánico, pues obviamente sí me tocó, no sé si para mala fortuna de mis clientes, ¿no? Y yo espero que esos carros no hayan quedado peor de como llegaron. Bueno, ninguno se quejó, ¿no? Ninguno se quejó y yo espero que también les haya ido muy bien los carros, pero es el trabajo arduo que fue también lo que yo aprendí de estar en el taller, ¿no? O sea, oye, si este mecánico le dedica el 100% a su oficio, incluso después del trabajo, de las horas de trabajo, estando en su casa, atiende el llamado del cliente, oye, pues yo también, ¿por qué no? O sea, no es, tengo 3 horas para trabajar en tal o cual proyecto literario. No, ese proyecto literario son más de 3 horas, 3, 4 horas. Es todo el día. Y sí, lo trae uno aquí en la cabeza y lo está reestructurando. ¿Y qué pasaría si lo cuento en primera persona? ¿Y qué pasa si lo cuento en tercera? Pero no casi ni en tercera ni en primera. Sí. ¿Qué tal si subo el primer verso y lo acomodo acá? Y, caray, ¿sabes qué? No, como decías tú, tira la torre y vuélvela a armar. Vuélvela a armar porque lo hiciste mal. Mal. Sí, entonces, es otro trabajo que está detrás. Entonces, publicaste todos estos libros, fuiste creciendo poco a poco, recibiendo premios.
¿Cuáles premios has ganado? Yo sé que tienes muchos premios, Manuel, pero así los más importantes, no, incluyendo, por supuesto, el más reciente, porque yo no he mencionado todavía, pero esta conversación yo se la propongo a Manuel precisamente porque hace 24 horas, será un día y cacho, se dio a conocer que Manuel había sido el ganador del premio Jaime Sabines, que es un premio iberoamericano, ¿verdad? De poesía, que lo convoca, es el gobierno de Chiapas, ¿verdad? Y la Secretaría de Cultura, me parece, en México. Es un premio muy importante, tiene mucho prestigio, tiene mucha tradición y lo han ganado, pues, poetas muy importantes, tan importantes como el propio Manuel. Y entonces, pues es un motivo de regocijo y de felicidad conocer al autor, ¿verdad? Por eso está aquí. Pero para que llegara a obtener semejantes logros, pues como lo hemos visto en esta conversación, Manuel comenzó pues cayéndose de un árbol, ¿no? Y el camino ha sido largo y ha sido un camino de mucho trabajo. Pero sí es importante que menciones algunos premios que has ganado, Manuel, además de este que acabas de ganar hace 24 horas. Te comento bueno, te decía yo ahorita Larisa Muñoz Romero, que fue, bueno, además de los arreglos floral, ¿no? Que para mí fue muy importante. Sí. Después fue el de Alicia Muñoz Romero, fíjate, fue como que, ya le asistí 2 veces, una tercera vez me atreveré, pero, si no, y bueno, el Alicia Muñoz Romero, que fue el primero, y yo recuerdo otro con mucha nostalgia, el Olivero Girondo, porque me permitió, fíjate, bueno, la literatura en general, la poesía en particular, me ha permitido viajar a esos lugares a los cuales de otra manera se me hubiese más difícil ir a ellos. El Olivero Girondo me permitió viajar a mí, subirme a un avión, nunca antes me había subido a un avión, me subí a un avión, viajé a un país extranjero, Argentina, y eso me sacudió muchísimo, o sea, viajar a Argentina, recibir un premio, o sea, un premio internacional, eso fue como que, wow, o sea, ¿dónde estoy? Estoy en Argentina, un lugar que yo quería visitar cuando estaba más joven. Sí. Olivero Girondo. Y después han dado... ¿Eso en qué año fue? ¿Como el 2005, 2006 puede ser? 2005 fue, en el año 2005 se dio el premio Olivero Girondo. Después vienen otros, ¿no? Que por situaciones particulares me han conmovido mucho. El Alonso Vidal, por ejemplo, Alonso Vidal, un libro que pues, a mí me gusta mucho. O sea, me gustó todo el proceso de escritura, lo disfruté. Es uno de los pocos libros en los cuales sí, realmente lo disfruté. Yo, otros sí, realmente. ¿Cuál? Se llama Pertenencia ese libro. El Alonso Vidal se llama el concurso, y otros libros en los cuales inicio el proyecto y ya estoy así como que, qué difícil, lo voy a poder terminar, no lo voy a terminar, y buscándole. Y el Pertenencia lo disfruté muchísimo, uno de los libros que yo más he disfrutado de la escritura. El Amado Nervo, por ejemplo, también, se me mencionó ahorita el libro de ese. Eso también es un premio que a mí, te digo, me llevó a reconocer lo que ya había ido antes, la ciudad de Tepic, donde guardo mucho afecto a las personas que me atendieron allá. Sí. Ciudad del Carmen también, premio en Ciudad del Carmen en el año 2019, me parece. Una ciudad maravillosa, se come muy rico, la gente me atendió muy bien y guardo mucho cariño, ¿no? La Ciudad del Carmen. Y ahora, pues Chiapas, ¿no? Tuxtla Gutiérrez, ciudad que yo ya hace rato que quiero ir, y mira, se me va a hacer la oportunidad de viajar. Oye, Manuel, ¿no ganaste el libro sonorense? Sí, también el libro sonorense, perdón que no lo mencioné. Con Portuaria, ¿no? Portuaria es un libro también. Ese libro me gusta mucho, ese libro. Me gusta mucho, ¿sabes qué? Creo que ahí consumas una cosa bien interesante que es
no sé cómo decírtelo, es como, por momentos me parece que es un libro muy cinematográfico porque hay una atmósfera que permea todo el libro que lograste, que conseguiste muy bien. Yo recuerdo que ese libro tú me lo regalaste y lo tuve ahí en mi mesita de noche y lo leía a pedacitos y lo estuve releyendo mucho, pues, ¿no? Y me acuerdo que algunas veces soñaba con temas o escenarios parecidos a los de tu libro, ¿verdad? Que estaban ahí. No sé, me impactó mucho el libro, me gustó muchísimo. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Y luego, entonces, ahora tienes el premio Jaime Sabines. ¿Qué nos puedes decir contar de ese libro que mandaste ahí? ¿Cómo se llama y de qué va la cosa y cómo se te ocurrió? Cuéntanos la historia completa. El libro se llama Los muchachos del Guinness Book. Abordo ahí, fíjate, te decía yo trabajo por proyectos, ¿no? O sea, portuaria, por ejemplo, que ya lo mencionabas tú, a mí no soy una persona que disfrute mucho el mar, ¿no? Disfrute mucho el mar, el libro aborda el mar, tú sabes, la playa, todo esto, y a mí yo indagando me puse, oye, ¿por qué no me gusta el mar? Por esto y esto y esto y esto otro. Sí. Y bueno, ¿qué tal si hago un libro sobre estas cosas haciendo que me gusten, ¿no? Sí. La vida portuaria. En este libro de los muchachos del Guinness Book, abordé la idea de conciliar, mi intención fue conciliar la idea de los mal llamados espectáculos freak, de las personas que padecen gigantismo y enanismo. Esa fue mi intención. Sí. Tú hace bastante tiempo me comentaste algo al respecto. Ahora lo estoy recordando. O sea que ya tienes varios meses o más, ¿no? Con esta idea en la cabeza y has estado elaborándola, ¿no? Te digo, o sea, son proyectos, la verdad, mis libros, la mayoría son proyectos que me llevan años trabajarlos, ¿no? Hasta que ya digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentarle, no, en un concurso? ¿Por qué no intentarle? Y sí, o sea, no sé, este libro lo tendré trabajando como a lo mejor 4 años, tal vez un poco más, en el cual te digo, trabajando la idea, y te decía ahorita, reestructurándola, ¿no? Uno de la formación también que tuve para repensar la estructura de mis libros fue el primer estímulo de beca que tuve, perdón, el segundo estímulo que tuve de beca en el FECAS, esta beca que le llamaban de formación. Ajá. Y a mí me permitió ir, a mi esposa y a mí, viajar a Argentina a tomar un taller, y en ese taller nos explicaban, o sea, nos explicaban, entre otras cosas, cómo pensar en un libro de creación literaria, cómo plantearlo, cómo estructurarlo, qué hacer, y nos daban algunas ideas. Y cuando regresé acá a México, a Hermosillo, sí, puse en práctica lo aprendido, y bueno, creo que en cuanto a los certámenes se han dado algunos resultados, ¿no? O sea, sí. Muy bien. Espero haber aprendido bien del instructor. Y entonces el libro, dices, que acaba de ganar, va sobre los freak shows, ¿no? Y ¿podrías explicarnos algo sobre el asunto? O sea, ¿cómo abordaste el libro? ¿Cómo es la estructura? Háblanos un poquito a detalle. Lo abordé en 2 partes, ¿no? Te decía yo del gigantismo y enanismo. Lo dividí en 2 partes. En estas 2 partes quedó el libro. Y nada, o sea, son personas que en su momento
pues padecieron esta enfermedad, ¿no? De gigantismo, y cómo se vieron afectadas en su vida, pues en su vida, ¿no? O sea, desde personas que realmente sufrieron, Sí. Este mal, desde el bullying, la burla, hasta personas que pues, vivieron de ello, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo padezco de gigantismo, padezco de enanismo, y yo sé hacer esto, ¿no? O sea, no sé hacer otra cosa más que ser yo. Y bueno, o sea, participaban en circos, en películas, etcétera, ¿no? Entre otros espectáculos, en los cuales se explotaba la imagen, y obviamente el que salía ganando era el representante, ¿no? El representante o el que hacía mucho, más que quien estaba en el escenario, ¿no? Oye, Manuel. Entonces, continúa. ¿vale? Continúa. Sí, y lo abordé desde ese punto de vista, ¿no? También hay, bueno, no todo fue malo, ¿no? Te digo, hay gente que sí la pasó pues, chévere, ¿no? Siguió haciendo su vida, ok, esta es una enfermedad más, ¿no? O sea, una enfermedad que padezco enanismo, gigantismo, y hago mi vida. No sé, lo que hacía de manera como cualquier otra persona lo haría, ¿no? Desde salir a la calle con su perrito a pasear, hasta otra actividad como pues, el comer en un restaurante sin que nadie voltee a verlo porque es enano, porque es gigante. Te voy a hacer una última pregunta antes de que terminemos para que cada quien vuelva a hacer lo suyo. Me imagino, no sé, pero me imagino que como parte de esta escritura proyecto que tú tienes que documentarte. Tú vas y lees, te informas, buscas en fuentes, tratas de enriquecer tu escritura, explorando el tema. ¿O hay algo así detrás, Manuel? Sí, te decía, mis libros, o sea, son de 3, 4 años de investigación. Yo comienzo por un tema, te decía yo ahorita, bueno, la mecánica automotriz, la estoy practicando ahorita, me interesa, comienzo a investigar sobre ello, ¿no? Desde los diseñadores de autos como Percy Chrysler, desde Henry Bryan Ford y todos estos, quiénes son, quiénes fueron, por qué están ahí, por qué su nombre aparece en los carros. Todo eso me puse a investigar, y de ahí surgió este libro de Manual del Mecánico, portuaria también, bueno, qué hay en la playa, todo lo que lo rodea, al mar, toda esta confusión del mar, trasladado a la parte visual. Bueno, lo mismo sucede con este último libro, ¿no? O sea, realmente son trabajos de investigación y de proyección, trasladándolos a la parte de la poesía, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Cómo lo puedo llevar al terreno de lo poético? Sí. Y ha salido, sí, ¿sabes? El proyecto, ¿no? Te digo, son temas que me interesan, ¿no? Que me interesan, y trato de llevarlos a cabo, ¿no? Una cosa que no abordamos en nuestra plática del día de hoy es que tú eres una persona que se involucra en la formación de otra gente, ¿no? Tienes talleres, últimamente estás con el rollo de los poemas en prosa, ¿verdad? Y tienes Sí. talleres, has tenido talleres de otras cosas, de poesía, ¿no? Y constantemente. ¿Cuál sería, vamos a suponer que la gente que nos esté escuchando ahora, de pronto pues sean poetas ellos mismos, y tú como un poeta exitoso, como un poeta que además ha sido constante en su trabajo, ha sido disciplinado, ha conseguido, como digo, una obra. ¿Cuál crees tú que sería no quiero decir el consejo, ¿no? Porque eso suena así como muy moralista, sino como la advertencia o el aviso a navegantes, ¿no? Eso me gusta más, que tú les harías a ellos. ¿Cuál sería la recomendación que tú harías en general para quizás apuntalar una vocación, un talento, una carrera? ¿Dónde crees tú que está el quid de la cuestión? Bueno, Alex, a mí
a lo mejor está mal que lo diga, ¿no? Pero yo como instructor, pero creo que los mejores instructores que puede haber para cualquier que esté interesado en acercarse a la escritura son los libros, ¿no? O sea, acercarse a los libros, acercarse, no sé, a Rimbaud, a Baudelaire, no sé, o sea, el interés que tenga, dedicación que tenga cada uno, ¿no? Cada una de las personas. El mejor instructor, o sea, son los libros. Ya los otros guías que pueden ayudarnos son los talleres literarios. Te digo, a mí, yo me acerqué a los talleres, a mí me ayudó a la formación, exponer mis textos, ¿no? Con los instructores, con los guías, exponerlos, eso a mí me ayudó mucho, ¿no? Entonces es bueno, es no sé si consejo, como tú decías ahorita, pero la lectura y los talleres literarios, ¿no? Para formarse, Claro. me han ayudado. Espero que también a quien esté interesada, pues les ayude, ¿no? El trabajo. Me ha ayudado mucho. Sí, y también, fíjate, el pensar, ¿no? El pensar en los textos, ya sea cuentos o poemas, como libros. Libros. O sea, en libros, en conjunto de libros, y no en poemas o cuentos aislados, ¿no? O sea, sí, está bien. A mí me ayudó eso, ¿no? O sea, tener una visión de conjunto, una visión estructural, ¿no? Sí, a mí me ha ayudado, ¿no? O sea, pensar esto, este primer poema va a ser un libro, va a estar dentro de un libro. Eso fue lo que me ayudaba a mí, ¿no? Muy bien, Manuel. Oye, ¿y no tienes algún fragmento o algún poema del libro que acaba de ganar en Chiapas que pudieras leernos? Ay, pues no lo tengo a la mano, Alex, no sabía. ¿De verdad? No. Pero ¿no tienes otro poema? Léenos un poema para despedirnos. ¿O te da vergüenza? Si te da vergüenza, no, tampoco te quiero poner en un predicamento. Sí, debo tener por acá. A ver, ve por algún libro tuyo y léenos algún poemilla para rubricar nuestra conversación, y a la gente que nos ha visto, si es que llegaron hasta este punto, que espero que sí, pues comuníquense con don Manuel Parra Aguilar y lean sus libros y tomen ejemplo de el trabajo, la disciplina y el compromiso, ¿no? Yo creo que Manuel se ha tomado en serio el oficio de poeta, ¿no? Bueno, voy a compartirles, Alex. A ver, échale, ¿qué nos vas a leer, Manuel? ¿De qué libro es y cómo se llama el poema? Es del libro Permanencias. ¿Qué es el libro que dices que te gustó escribir, ¿no? ¿Qué es tu favorito? Bueno, también me gustó ¿no? O sea, también me gustó mucho es un proceso, me llevó, fíjate, cerca de 10 años. 10 años trabajando el libro. Pero no, es otro, ¿no? ¿Cómo se llama el otro libro? Sí. Pertenencias. Pertenencias se llama el libro que dice... No. Bueno, es que eso es casi parecido, por eso me confundí. Pertenencias y permanencias. Pertenencias sí. Es el libro que disfrutaste construir mucho, ¿no? Bueno, échale, vamos a escucharte, Manuel, con mucha atención. Por cierto, son poemas en prosa, ¿no? Son poemas en prosa, ¿están? Son poemas en prosa, que es una forma de escritura poética que a mí, fíjate, me está interesando muchísimo. Dice, no tiene título, pero es bueno, era de callar el tiempo, de adivinar la respuesta marina, de esperar un beso de más en las olas quietas y perfumadas. Era la hora también de llegar a la deriva, asombrado de la palabra siempre, a ras del agua, a ras del sueño. Era el momento justo, a pesar de no haberlo querido, en el que se oiría un sacudimiento oprimido de piernas. Su persistencia en eso que no se nombra se sugiere como un reflejo de sal en las orillas del cuerpo, en los ojos del aparecido, fulgor casi, niquelito, el abrir del poema
como una fábula obsesiva recordada exclusivamente para mí. Sería entonces, además, cuando la doliente espuma bajaría sobre la costa en su proceso lento que ya no existe. Cuando el viento, supino de pronto sobre la arena, exploraba una caracola. Cuando con intención mojó el mar aquella durísima sombra. Y ahí se sigue otra secuencia desarrollando esta misma idea del, aprovechando el campo semántico del mar, el contexto y pues tratando de eso mismo veo que ese es un tema recurrente, sensorialmente, visualmente, vuelve mucho a esas imágenes marinas. Bueno, pues mira, no voy a prolongar más el asunto porque, somos gente que tenemos todos, tú, Manuel, la gente que nos está viendo y yo, pues somos personas que tenemos otras cosas que hacer. Sin embargo, en este paréntesis, este luminoso paréntesis del día, pues hemos podido conversar y te agradezco muchísimo, Manuel, de verdad, todo el tiempo. Por eso digo que eres un hombre muy generoso, porque concedes mucho tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Te felicito verbalmente, ahora ya lo hice por escrito, enormemente por tu premio, y creo que es el anticipo de más reconocimientos y de una obra mucho más consolidada, una obra que vale muchísimo la pena. Así que sigue trabajando, Manuel, no cambies de ruta, que vas en la dirección correcta. Te mando un abrazo bien, bien grande, Manuel. No, pues muchísimas gracias, Alex, también por el tiempo, por el interés, y pues gracias también por la confianza que has tenido siempre en lo que hago, ¿no? O sea, estoy muy agradecido también. Y pues nada, aquí estamos, ¿no? Para también lo que se ofrezca. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, dicho todo esto, voy a terminar aquí, voy a cerrar el changarro, como se dice coloquialmente, este cruce de caminos, que hoy sí fue efectivamente un cruce de caminos que involucró también el tráfico. Tú sabes que el Hermes, el dios del camino, ¿no? El dios de los caminos, es el dios de la traducción. Fíjate, dios de la traducción, el dios del comercio y el dios de los chistes, del sentido del humor. Entonces, esa es una idea que siempre, en la que siempre pienso, ¿no? Y es el dios de los cruces de caminos. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor ahí ocurre el comercio, ¿no? Es donde se encuentra la gente que viene de diferentes partes. Lo entiendo. La traducción, el dios de la traducción, bueno, pues la traducción de lenguas distintas, pero el chiste, bueno, en fin. Eso es todo, pues. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.